Ya se está grabando, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Voy a dejar de compartir y voy a entrar nuevamente a compartir. Voy a entrar a compartir nuevamente, pero voy a compartir este que me interesa. Y ahora sí, voy a irme para acá. Otra vez. Okay. Voy a cerrar aquí. Y ahora sí. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve el ciclo de la inversión pública. Ok, perfecto. En este ciclo de la inversión pública, nosotros tenemos todo el proceso que de alguna manera se vincula con la gestión de la inversión pública. Y este ciclo lo elaboramos con todo el equipo de inversión pública en función de esas herramientas que se van requiriendo. Entonces hablábamos siempre de que hay un instrumento que es el que gobierna todo el proceso de la inversión pública, que obviamente en primer lugar es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, pero un insumo fundamental del Plan Nacional Plurianual del Sector Público es el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública. Y este Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública deriva año con año un plan anual de inversión pública. Y ese plan anual de inversión pública es el que en julio, agosto, septiembre comienza su proceso de formulación, es el que se incluye para el proceso de formulación del presupuesto y que cuando se aprueba queda como ese Plan Nacional de Inversión Pública. Entonces, quisiera que viéramos esto porque cuando ya se da este proceso, ya nosotros entonces, cuando ya se tiene definido en el presupuesto aprobado cuáles son los proyectos que van a ingresar y sus montos, entonces nosotros hacemos un ejercicio inicial. Y eso se hace en el mes de diciembre. Me ayudan los colegas de inversión pública, ¿es correcto? Máximo, Ginette, Daniel, Eury, en diciembre, ¿verdad? Que hacemos la programación de los recursos, solicitamos esa información a las instituciones. En diciembre sería muy tarde ya. Se hace desde antes ese ejercicio. No, si usted no tiene aprobado el presupuesto, no puede hacerlo. Si está ya, a ver, tendría que reiterar la idea. Sí, no, estoy hablando de que cuando, sí, tal vez es que yo lo expliqué mal, Máximo. Cuando se aprueba el presupuesto y ya se está trabajando para la distribución de los recursos durante el año, se hace en diciembre, en los días finales o antes de que termine el mes, se hace la programación de los recursos durante todo el año, durante los 12 meses. O sea, cómo se va
a ejecutar lo asignado a cada presupuesto físicamente y financieramente. Eso se hace. Entiendo Ajá. que ese es un ejercicio que entiendo yo. Yo no soy de los especialistas que trabaja con esa parte, pero sin embargo entiendo yo que es un ejercicio que se hace 4 veces al año, es decir, por trimestre. Exactamente. No, Por se hace. trimestre. No es un solo ejercicio que en diciembre ya, sino que en 4 instancias se programa, ¿verdad? Lo que se aprobó presupuestariamente para todo el año. Y se hace las cuotas trimestrales, ¿verdad? Donde se asignan los recursos que se asignaron para todo el presupuesto de ese año vigente. Máximo. También se hace, o sea, se hace la programación del año completo y cada 3 meses se hace la programación, se evalúan los recursos, lo que se ha ejecutado hasta ese momento y se redistribuyen en los meses siguientes. Excelente, así es. Muchas gracias, don Eury. Exactamente, primero, no, pero Máximo va bien y Eury complementa excelentemente. En diciembre se hace la programación de todo el año, pero lo primero que se hace es el primer trimestre y obviamente se distribuyen en los 3 meses que faltan, en los 3 trimestres que faltan, todo. Y cada trimestre, como bien lo dijo Eury, cada trimestre, antes de finalizar el trimestre, ojo, antes de finalizar el trimestre, creo que son 20 días antes, presupuesto solicita la cuota de compromiso, hace la cuota de compromiso para el siguiente trimestre. Y ahí entonces se hace ese ejercicio en función de lo que se haya ejecutado en el trimestre, para redistribuir, como dijo muy bien Eury, durante los trimestres. Entonces, esta programación de recursos es el primer momento. Lo que pasa es que después, como dijo Máximo también muy bien, se va cada trimestre ajustando, se va ajustando. Y ese es un tema importante dentro de la dinámica del monitoreo y evaluación. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que nosotros, y aquí es donde yo voy a combinar monitoreo con evaluación en la práctica, ¿verdad? En la práctica. Entonces, ¿qué sucede? Que el primer momento lo hacemos cuando se aprobó el presupuesto y programamos los recursos durante todo el año, mes a mes, programamos todos los recursos del año, mes a mes, y tanto para los proyectos nuevos como para los proyectos de arrastre, o sea, los que no culminaron en ese año y pasaron al siguiente año. Ahí siempre va a haber pueden haber situaciones de ajuste porque se suponía que el proyecto terminaba en ese año y posiblemente no terminó y entonces se le asignó recursos y ahí es donde a veces pecamos, cometemos pecados en función de no hacer los ajustes correspondientes en los periodos anteriores y generamos complicaciones para el siguiente año. Los colegas, los que ya han trabajado con proyectos de las sectoriales y la gente de inversión pública lo sabe. Y por eso yo hablaba un poco sobre las evaluaciones de medio año y las que restan, porque eso nos van permitiendo a nosotros poder ir haciendo las previsiones. ¿Por qué la evaluación de medio año es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Eso lo pueden escribir ustedes si quieren y se lo comentan a sus incumbentes. ¿Por qué es importante la evaluación? Ojo, la evaluación de medio año. Sí, hay que presentarle un informe al Congreso. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Señores, y no es que estoy enojado, porque estoy emocionado. Eso es lo que dice la ley. Pero lo que es cierto es que en junio, julio, agosto, comienza la presupuestación, la construcción del presupuesto del siguiente año. Y si yo no tengo claridad
de que mi proyecto va a finalizar, o si me estoy adelantando, yo entonces corro el riesgo de no dejar incluido el proyecto en el presupuesto del siguiente año. Y los de inversión, y los colegas de inversión pública que lo viven año a año, no me dejan mentir. Proyectos que no culminan, que no cumplieron con la programación, al siguiente año no están incluidos dentro del presupuesto y deben ejecutar todavía actividades. Entonces, los procesos de evaluación cumplen ese rol, pero no cabe duda de que el seguimiento permanente nos da cuenta y nos genera la información para los procesos de evaluación. ¿Alguien quiere hablar? Bueno. Entonces, una vez que se programa, empieza en el año la ejecución de los proyectos. Allí es donde los colegas de inversión hablaban sobre ese trabajo trimestre a trimestre. ¿Cómo operan en todos los países de la región? No solo República Dominicana. Todos los países de la región operan bajo una cuota trimestral para poder llevar el control de los recursos y poder generar lo que llamaríamos eficiencia en la ejecución presupuestaria. ¿Qué sucede? Que acuérdense que, por ejemplo, un porcentaje alto del presupuesto depende de los ingresos que se generen por el pago de impuestos y por todo lo que genera el país. Y trimestre a trimestre, por ejemplo, en el primer trimestre, en una dinámica de gestión de la inversión, los funcionarios que trabajan en las oficinas de planificación deben siempre advertir de que en el primer trimestre no es conveniente, a menos de que sea algo muy estratégico, pero cuando son recursos nacionales, cuando dependen del presupuesto nacional, y estamos hablando, yo no sé, yo el último dato que vi, yo no sé si todavía se mantendrá, Euri o Máximo me dicen, pero del 100%, normalmente la inversión pública está soportada en un 60% por fondos nacionales, un 35, 37% por crédito y un 3% o 2% por donaciones. No sé si se mantienen esos porcentajes o han variado, pero al tener nosotros, ¿qué me movió esto? Déjenme ver qué te movió. Aquí estamos. Sigue ahí, verá la pantalla, el ciclo. Sigue ahí, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, buenas noches. Sí. Entonces, por estar viendo la pantalla se me fue la idea. ¿En qué estábamos, con colegas? Que se me fue el pájaro porque creí que se me había ido la pantalla. Estábamos en... sí, estábamos en el tema de los recursos. Si no me pongo vivo yo, ustedes no me ayudan. Vamos a ver, entonces estábamos hablando de los recursos y hablábamos de que el 60% de los recursos se soportan, más o menos por así andaremos, Eury. Usted que ha visto los informes últimos. Bueno, el dato preciso no lo tengo, pero sí, la mayoría de los recursos que reciben los proyectos son de fondo general. Fondo general, sí. Okay. Sí, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué comento esto? Comento esto porque cuando se está haciendo la programación, no podemos hacer una programación alegremente dividiéndolo entre 12 o
entendiendo que en el primer trimestre vamos a ejecutar cuando hay una condición, yo diría conservadora de la palabra, conservadora de gobierno, de que no da cuotas. Aunque uno tenga una cuota, la asignación siempre va a ser menor porque está esperando ver cómo se comportan los ingresos. Y así se va a ir dando durante el ejercicio presupuestario y durante todo el año. Entonces, esto es importante desde la perspectiva de la programación. Una vez que ya empezamos esa programación, entonces durante la ejecución vamos a ir trabajando trimestre a trimestre. Significa que nosotros hacemos, yo no diría mini evaluaciones, pero hacemos pequeñas evaluaciones trimestralmente. Y este es un trabajo que está normado, está en las normas técnicas, pero que no se cumple muchas veces, y que si las instituciones tuvieran la claridad de cómo eso les puede ayudar para poder hacer una ejecución de la mejor forma, harían el esfuerzo grande por llevar al día la ejecución presupuestaria de los proyectos, lo que hacen las unidades ejecutoras. ¿Verdad? Entonces, trimestre a trimestre, y lo vemos acá en el cierre, que hay un proceso que se debe llevar a cabo para efectos de los proyectos que ya culminan su ejecución. Entonces hay un proceso de evaluación y cierre de los proyectos de inversión pública. Y este cierre esta evaluación y cierre de los proyectos de inversión pública es un proceso que debe establecerse como un protocolo para poder para que los proyectos realmente cierren. Como si ustedes se van al Project Management Institute, ¿verdad? Que cierren técnicamente, que cierren administrativamente y que cierren financieramente. Técnicamente, valorar el cumplimiento de los objetivos. Administrativamente, que se hayan generado todo el cierre contable y pagos que el proyecto asumió. Y financieramente, que de alguna manera tenga claro el costo que incurrió el proyecto para efectos de poder valorar en esa evaluación, poder valorar el nivel de eficacia, eficiencia y efectividad que tuvo el proyecto. Y obviamente que ya después empieza a operar. Voy a irme, antes de seguir con la presentación, voy a irme a otro, a este. Miren. Y esto, señores, esto marca la luz del trabajo que se hace en las direcciones, en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Dice, las normas técnicas ordena, orienta, facilita y hace más eficiente el proceso de la gestión de la inversión pública de la República Dominicana. Para ello, se han estructurado en procesos secuenciales que rigen este documento normativo y que se presentan en la figura siguiente. En el 2017, cuando se actualizaron estas normas, lo que se quiso hacer fue estructurarlas procesalmente, de forma tal que si había alguien que estaba trabajando inicialmente en la formulación y iba a presentar su proyecto al SNIP, entonces nada más, no se perdiera en la inmensidad del mar, nada más viera este capítulo que tiene que ver con formulación y presentación de los proyectos de inversión pública. Pero también que cuando presentaba el proyecto tuviera esa claridad para la gestión de su proyecto. Y eso es muy importante. Dentro de la dinámica de las instituciones sectoriales, las instituciones sectoriales no pueden pretender que porque presentaron el proyecto, ya el proyecto se mueve solito. No, hay que estar pendiente de la admisibilidad
y priorización y dictamen técnico de los proyectos, para efectos de que cumplimos con el cierre del proyecto en función de que fue admitido, fue priorizado, se estableció el dictamen, y aquí diríamos también, y se generó la carta de no objeción para que Hacienda pueda asignarle recursos en el momento que considere, ¿verdad? Entonces, aquí hay también todas las normas y procedimientos que corresponden. Y aquí, si nosotros vamos a hablar de la ejecución, aquí comienza el tema de la ejecución, cuando hablamos de la programación física y presupuestaria de la inversión pública. Y esas son las dos líneas de trabajo que se van haciendo durante la ejecución: la programación física y la presupuestación. Una vez que tenemos esa programación, ahí sí, trimestre a trimestre, nosotros hacemos un seguimiento y evaluación. El seguimiento está en función de las unidades ejecutoras y las unidades y las instituciones sectoriales, de que los proyectos vayan ejecutando lo que corresponde en ese trimestre. Esa es una tarea no de inversión pública. Esa es una tarea de las unidades ejecutoras y de las sectoriales, que son las responsables del proyecto. Ese seguimiento. Ahora, la evaluación la hace inversión pública en función de la información que presenta sobre el avance que ha hecho. Y obviamente hay una primera evaluación, obviamente, de la institución, ¿verdad? En función de decir, bueno, no culminamos todo y entonces tiene que hacer ajustes. Y eso, señores, esos ajustes marcan, muchas veces marcan lo que yo voy a llamar como, yo le llamaría liquidez presupuestaria para toda la institución. Vean lo que estoy hablando. Cuando se hace en un trimestre, haciendo el seguimiento, y se hace la evaluación en función de lo que la institución vio que se hizo y lo que se dejó de hacer, eso marca un hito importante en toda la estructura de proyectos o la cartera de proyectos de una institución. ¿Por qué digo esto? Porque y ahí hay un tema bastante delicado, porque muchos proyectos inician su ejecución, generan costos fijos, pero muchas veces los proyectos no arrancan desde la perspectiva sustantiva. Y entonces, cuando se llega al primer trimestre, llega el segundo trimestre y se está ejecutando, pero no se están generando los productos, el avance físico, entonces es un momento propicio para que la institución revise toda la cartera de proyectos y priorice los recursos que tiene. ¿Por qué? Porque en la medida de que no está llevando el nivel de ejecución que corresponde con todos los proyectos, corre el riesgo de que al final del año muchos de los proyectos no alcancen el nivel de ejecución que se había. Más allá de eso, incrementan el presupuesto. Déjeme una cosa.
Ok, listo. Entonces, estos procesos son importantes hasta que llegamos al tema del cierre del proyecto y obviamente las evaluaciones de impacto, que no es parte del curso. ¿Ok? Vamos a continuar con la lámina. Vamos a volver a la presentación. Vamos a volver a la presentación. Y vamos a compartir ahora otra vez con la que estábamos trabajando. Entonces decíamos que la premisa inicial es que la Dirección General de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, asignará recursos financieros a los proyectos de inversión nuevos que cuenten con opinión favorable, tengan código SNIP y se encuentren priorizados en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, informando de esta situación a la Dirección General de Inversión. Entonces, conforme las normas técnicas, los instrumentos de programación física y presupuestaria de cada proyecto, obviamente que serán el plan de inversión. Ese plan de inversión que presentan las instituciones a la Dirección General de Inversión Pública en el periodo para la formulación del presupuesto del siguiente año y con sus correspondientes metas físicas establecidas en indicadores relevantes y unidades de medida que se definen en la plataforma informática del SNIP. Entonces, señores, este trabajo es el que se establece en las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, pero que de alguna manera se deben redactar, se deben elaborar. Y ese es el trabajo que estábamos haciendo y que vamos a concluir el día de hoy. Repito, los instrumentos de programación física y presupuestario de cada proyecto será el plan de inversión. Ese plan de inversión que presentan las instituciones a la DGIP en el periodo para la formulación del presupuesto del siguiente año. Pregunta, ¿cuándo es ese periodo para la formulación del presupuesto del siguiente año? Escucho. ¿Cuándo es el periodo, compañeros, compañeras? Buenas. Sí, Karen. Creo que usted dijo junio, julio. Exactamente. Vamos a ver que eso va excelente, Karen. Eso hay que, o sea, la Dirección General de Inversión Pública y obviamente como rectora del Sistema Nacional de Inversión Pública del SNIP, va haciendo sus ajustes y va tratando de que la dinámica de la inversión sea no lo más engorrosa, sino que sea lo más ágil posible. El cierre que en principio se ha manejado y que no debería ser, sino que debe ser como un límite, pero un límite demasiado, es que a mayo, ya abril, mayo, ya los proyectos, el plan de inversión esté claro para el siguiente año. Ahora, cuando ya vamos llegando a junio, correcto, Karen, empezamos a trabajar en ese plan de inversión. Y allí entonces es cuando las instituciones van presentando ese plan a inversión pública que de alguna manera va a marcar los recursos que se van a requerir para el siguiente año. Perfecto.
y se empieza a construir el presupuesto. Entonces, pero esa formulación del presupuesto del siguiente año debe llevar metas físicas establecidas en indicadores relevantes y unidades de medida que se definen en la plataforma informática del SNIP. En ese orden, la Dirección General de Inversión Pública elaborará el plan de inversiones consolidado a partir de los insumos. Escuchen, la DGIP, elaborará el plan de inversiones consolidado a partir de los insumos que presentan las instituciones, en consonancia, y esto es muy importante, en consonancia con el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, PNPIP. Y aquí hay algo que es, algo que es muy importante. Yo voy a hacer una pregunta. No quiere decir que ustedes la deben saber, pero es bueno que todos tengamos claro, porque es parte del proceso del seguimiento y la evaluación a la luz de los procesos y las fechas que se dan durante, y los instrumentos que se dan durante el año. Voy a hacer una pregunta. El Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública es un plan que se elabora al inicio del gobierno y que se va actualizando año con año hasta culminar, ¿verdad? Porque nada está escrito en piedra. La pregunta que yo voy a hacer: ¿todos los proyectos que están en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública deben tener código SNIP? Sí, profesor. Tiene Claro. código SNIP. Deben tener, ¿verdad? Sí. Sí. Exactamente. Si todos los proyectos que están integrados en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública deben contener código SNIP, quiere decir que cuando se actualiza el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, que en este caso se está haciendo en este año, marzo, abril, ya vamos a terminar abril, ya en mayo debe estar actualizado. Sí, estamos en ese Quiere proceso. decir que cuando se actualice en junio, que se prepare el plan de inversión, ya los proyectos que se van a incluir ahí, todos deben llevar su código SNIP, ¿verdad? Eso es un elemento. ¿Qué significa? Significa entonces que en ese plan de inversión van a ir todos los proyectos nuevos, pero también van a ir los de arrastre. ¿Por qué hago este comentario? Porque entonces el proceso que se está haciendo en este momento de la actualización del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública de cada institución pasa por tener los proyectos listos con dictamen. Vamos a ver, que tengan código SNIP. Y aquí sí más bien yo entré no en confusión, pero sí en revisarlo. Que tengan código SNIP. Lo que sí es cierto es que la nota de no objeción de asignarle recursos por parte de Hacienda sí puede ir posteriormente, porque ya es otro proceso de llevar el plan de inversión al órgano rector, que es el Ministerio de Hacienda. Pero el dictamen y el código SNIP es primero, para efectos de construir el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública. Y ya en junio, julio, que se está preparando, más que todo es en julio. En julio, Inversión Pública, mayo, en junio, hace las notificaciones para que las instituciones elaboren su plan de inversión, ¿verdad? Y hay todo un proceso. Pero es importante entonces, señores, tener este elemento. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros estemos elaborando ese plan de inversión, ya nosotros sabemos que son los proyectos que fueron
que fueron aprobados. Y hay un punto importante. Todos los proyectos deberían estar claros en cuánto va a ser el presupuesto año con año. O sea, los proyectos de inversión, los perfiles o la prefactibilidad o factibilidad, cuando ya fue aprobado, incluido en el plurianual y ya fue incluido en el plan de inversión para efectos de incluirse en el próximo año, ya debe tener una claridad de cuánto va, o sea, debe llevar ese plan de gestión de cuánto se va a gastar año con año y trimestre con trimestre, para que cuando se apruebe el presupuesto, en diciembre, la programación se haga conforme a cómo se van a ejecutar los recursos. No voy a tocar un tema que es muy importante, pero que no tiene mucho que ver. Sí tiene que ver, pero no es lo más importante en este proceso, que son las modificaciones. En el tanto, una institución no hace uso de modificaciones, es porque hizo una programación bien elaborada. Pero cuando una institución se la lleva en modificaciones, señores, eso es un mal indicador. ¿No? Es un mal indicador. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está reflejando es que no se generó la planificación y programación adecuada, ¿verdad? ¿Preguntas? Bueno, sigamos. En el tema ya entonces sustantivo del seguimiento físico y financiero, de la programación, mejor dicho, física y financiera, en las normas técnicas hay dos subtítulos que son los que de alguna manera marcan la información para que las unidades ejecutoras o las instituciones, mejor dicho, no las unidades ejecutoras, más que todo las oficinas de planificación de cada institución lleven el adecuado seguimiento. Y dice, ahí en el punto 5 de las normas técnicas está normas y procedimientos para el seguimiento físico y financiero de la inversión pública. Y en esas normas y procedimientos para el seguimiento físico y financiero de la inversión pública hay dos apartados. Uno que tiene que ver con el seguimiento físico y financiero de la inversión pública por parte de la Dirección General de Inversión Pública, y otro por el seguimiento de la inversión pública por parte de las sectoriales del municipio. O sea, las normas técnicas dan dos perspectivas de los procedimientos para el seguimiento físico y financiero. Una a la luz de lo que le corresponde a la DGIP y otra a la luz de lo que le corresponde a las sectoriales y municipios que también presentan proyectos de inversión. El otro punto que lo quise poner acá, porque me parece que es parte de la ejecución y del proceso de monitoreo y evaluación, y es que al final del proyecto, cuando ya el proyecto culmina su ejecución, también se establecen normas y procedimientos técnicos para la evaluación de términos y cierre del proyecto. Evaluación de términos. Y en la evaluación de término, compañeras y compañeros, ¿qué tipo de objetivos o indicadores valoramos? En la evaluación de término del proyecto, si estamos trabajando en la fase de ejecución, ¿qué nivel de la ejecución estaríamos evaluando? ¿Qué indicadores serían los que estaríamos evaluando? Indicadores de impacto, maestro. Indicadores de impacto. ¿Qué dicen los demás colegas, compañeros y compañeras? Estamos hablando Pueden ser los indicadores de propósito. Los indicadores de propósito. ¿De resultados también?
Exactamente, Karen. Son de resultados del proyecto, de la ejecución, ¿cierto? Maestro, por Así es. favor, ¿puede Sí. repetir que en la última parte no escuché bien porque como que se escuchó entrecortado, por favor? Ok. Comentaba yo que dentro de las normas técnicas estábamos trabajando las normas y procedimientos para el seguimiento físico y financiero, pero que también están en el capítulo 6 las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de término y cierre del proyecto. Cuando hablamos de evaluación de término y cierre del proyecto, nos referimos al fin de la ejecución del proyecto. Y al inicio hablamos y dijimos que cuando estamos hablando de monitoreo y evaluación, nos referimos a la ejecución. Cuando yo empiezo a hablar muy fuerte o me emociono, no es que estoy molesto, es que estoy emocionado. Entonces, estoy repitiéndolo en función de lo que hemos dicho anteriormente. El seguimiento o monitoreo y evaluación tiene que ver estrictamente con la fase de ejecución del ciclo de vida del proyecto. Y el tema de seguimiento, de programación física y financiera y seguimiento, está vinculado obviamente a la ejecución, pero cuando ya nosotros hablamos de evaluación, incluí el punto 6 porque hay una evaluación durante la ejecución que es la última. Nosotros vamos haciendo evaluaciones trimestre a trimestre, a medio año, a final de año. Eso es en función de la cartera de proyectos. Pero hay una evaluación de término de cada proyecto para poder determinar cuál fue la palabra sería, cuál fue el desenvolvimiento del mismo. Cómo se comportó ese proyecto, cómo cerró. Y como bien lo dijo una compañera ahora, lo que valoramos es el tema de los resultados que también hablando a nivel del PMI, del Project Management Institute, hablaríamos de los entregables del proyecto. Pero si lo vemos a la luz de la guía de las normas técnicas del SNIP, ¿cómo le llamaríamos a esos productos, a esos resultados o entregables? Le llamamos, señores, pero es que ustedes nada más quieren que yo hable. Es una pregunta, productos. Productos relevantes. Exactamente, productos relevantes. Los entregables del proyecto, en el término de las normas técnicas y de la guía metodológica, le llamamos en el SNIP productos relevantes. ¿Qué significa? Que este capítulo de normas y procedimientos técnicos para la evaluación de término y cierre del proyecto va a estar muy vinculado a poder determinar el nivel de desarrollo de los productos relevantes a nivel de cantidad, calidad, de las características que de alguna manera me den cuenta de que ese producto relevante, un acueducto, una carretera, una escuela, un centro de salud, que se construyó y se entregó como se había formulado en el proyecto. Entonces, compañeras y compañeras, y compañeros, me interesa que, vamos a ver, yo estoy muy interesado en el manejo conceptual. ¿Y por qué estoy muy interesado en el manejo conceptual? Porque eso nos permite a nosotros poder entender qué hacer en qué momento. Porque no lo debemos de saber todo, pero sí debemos de saber qué significa cada elemento de la guía, de las normas, y cuál es la razón de ser de cada momento conforme a la dinámica pública en el marco de la planificación y
la planificación y la presupuestación. Y entonces yo he tocado temas que son para mí muy importantes. Vamos a ver, lo voy a decir de otra forma porque me parece que es importante, ya que se está grabando. Señores, cuando hablamos de una programación trimestral y de una evaluación previa de cada trimestre a nivel físico y financiero para hacer la próxima programación de recursos en el segundo trimestre y obviamente ajustar todos los trimestres que restan. Señores, cuando hacemos eso, no es porque presupuesto lo pide, no es porque inversión lo pide. No, señores, son hitos, momentos, herramientas, actividades que son importantes para que las cosas culminen de la mejor forma. Y eso hay que interiorizarlo porque eso hay que llevarlo en la dinámica de reflexión y la toma de decisiones. Yo no hago una evaluación de medio término simplemente porque el Congreso quiere saber cómo voy. Sí, está bien, es cierto. Y toda la vida el Congreso va a decir, van mal. ¿Saben por qué? Porque a medio año, el primer trimestre no se ejecuta mucho y muchas veces el segundo trimestre comienza a ejecutarse. Normalmente el trimestre donde se ejecuta fuertemente, ustedes no me van a dejar mentir, es el tercero y hasta el cuarto que se quiere hacer todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy en el segundo trimestre, yo hago mi evaluación es para poder determinar, señores, voy mal, voy bien, ¿qué puedo ajustar? ¿Cómo corrijo esto? ¿Qué priorizo? ¿Qué dejo de hacer? Por ejemplo, si en el segundo trimestre yo ya veo que hay un proyecto que yo no voy a poder cumplir con las metas establecidas, pues se lo digo, inversión pública. No se ha podido ejecutar este proyecto por esto y esto. Eso es una evaluación, no es un seguimiento. Hubo un seguimiento de que no se hizo nada, o se hicieron algunas cosas, pero con alguna reflexión de posiblemente no se asignaron los recursos, porque había restricciones presupuestarias, eso pasa, señores, y entonces la institución tuvo que ajustar el dinero para ver a qué proyecto le daba más, pero también pudo ser que se presentó una situación climática, se presentó una situación política o se presentó una situación social. Y entonces se hace el documento con evidencia y se dice, por estas situaciones el proyecto no se ha ejecutado. Se han ejecutado algunas actividades, las que sean, pero en el segundo semestre el proyecto se va a poner en stand-by, se va a suspender y se va a priorizar mejor otros proyectos que van corriendo, que van avanzando y que más bien es bueno adelantarse. Y entonces se hacen las modificaciones y cuando inversión pública recibe eso y dice, tengo clarito el mapa. No van a seguir ejecutando este proyecto, van a meterle más duro a este otro, es un tema de prioridades, es un tema de eficiencia en el uso de los recursos, es un tema de eficacia en dar a lo que realmente está haciéndose bien, y entonces no hay por qué decir, no se puede. El tema es cuando hicimos el proceso, hicimos la evaluación de medio año, no se hizo la reflexión y seguimos como que nada más hay que hacer la evaluación trimestral porque si no, no nos van a dar dinero para el siguiente trimestre. No es un regaño, sino que simplemente es llegar a los cimientos, al ADN del seguimiento, del monitoreo y la evaluación. Es un tema de conocer cómo nos vamos llevando. Es como un tema de salud nuestro. Nosotros hacemos nuestros exámenes médicos. Por ejemplo, nosotros los hombres hacemos un examen médico ya después de los 40, 50 años a nivel de próstata y todo, pero ya no es un tema de que no, es que porque dicen que hay que hacerlo y porque el médico me exige, no.
es porque yo quiero mi salud para muchos años más. Es un tema de que las cosas se logren, lograr un éxito en mi vida, ¿verdad? Igual que también en las mujeres, sus exámenes de mama y todo, yo lo llevo al área de la salud, porque es un tema donde también uno puede ver como proyecto de vida, ¿verdad? La vida de uno mismo, como un proyecto. Entonces, así también es esta estructura que se monta de exámenes que se van haciendo para ver si hay salud. ¿Salud qué? Financiera, salud física en el avance, ¿verdad? Eficacia, eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, todos estos procesos son importantes, pero debemos de tenerlo claro en qué momento se tienen que ir dando. Yo me voy a detener acá. Quería leer un poco sobre el seguimiento físico que hace la DGIP y lo que hacen las sectoriales, pero ya ustedes lo tienen en las normas, lo pueden leer, pero sí es importante que cuando estén en cada proceso del ciclo o cada proceso que las normas técnicas van corriendo conforme al ciclo de vida del proyecto. Y en la ejecución tenemos programación, seguimiento, evaluación y cierre. Que nosotros vayamos viendo qué normas, qué elementos son importantes que pueden darnos luces para poder hacer una adecuada gestión de la mejor forma. Pero vamos a irnos ahora, voy a cerrar acá, y me interesa que veamos el tema que nos atañe. Y voy a abrir esa lámina. Déjenme verle si ya la abrí para una vez, voy a salirme primero de esta, porque si no, me va a seguir poniéndola. Déjenme ver si ya la abrí. Sí, ya la abrí. Entonces, vamos a compartirla. Ejercicio 3. ¿Dónde está el ejercicio 3? Aquí está. Entonces, en este ejercicio 3 es donde vamos a poner a prueba. Miren, señores, yo no tengo en una listita aquí todo lo que debe ser de indicadores a nivel de metas y de los diferentes momentos. Esto se construye en marco del conocimiento. Pero sí es cierto que lo que se escribe ya se puede revisar y se puede discutir. Entonces, habíamos hablado de los elementos en este ejercicio anterior 3 de construcción de indicadores y de seguimiento. Habíamos hablado sobre algunos elementos importantes sobre el seguimiento monitoreo. Miren, aquí, bueno, voy a ponerlo como presentación porque si no. Habíamos hablado hace poco. El seguimiento o monitoreo se efectúa durante la etapa de ejecución de un proyecto y no en otras etapas del ciclo del proyecto. Eso es lo que hemos estado hablando y ejemplificando en los trabajos hasta la saciedad. El seguimiento o monitoreo se efectúa en la etapa de ejecución. Y señores, es todo lo que hacemos durante el año. Tanto en función de lo que le corresponde a la unidad ejecutora, a nivel de actividades, como lo que le corresponde a la unidad, a la institución a través de sus unidades de planificación y desarrollo, de poder valorar trimestre a trimestre y de poder llevar el conteo con las unidades ejecutoras que en el trimestre físicamente y financieramente se llevó a cabo ese proceso. Ese es un momento de evaluación, porque debería haber una reflexión. Lo que pasa es que para efectos de inversión pública se recibe, y no es que se recibe, se hace en línea, ¿verdad? Se hace en línea, y cada institución en línea, de forma remota, ingresa de lo que se programó, lo que se ejecutó, y en función de eso hace su reprogramación, ojo, reprogramación, volvemos a la programación, y hace entonces una nueva distribución de recursos y de metas físicas durante los próximos trimestres. Pero en este caso, el que nos corresponde es el trimestre que sigue para efectos de poder asignar la cuota de compromiso. Pero los otros trimestres también hay que volver a ajustarlos. Eso es evaluación. El monitoreo y seguimiento se fue haciendo
Y eso le corresponde a la unidad ejecutora desde la perspectiva de la ejecución misma de sus actividades, pero también le corresponde a la institución responsable del proyecto, a la dueña del proyecto, de que la unidad ejecutora le esté reportando esta información. Y ahí hay todo un trabajo. Sí, perdón. Sí, alguien me dijo, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien pidió la palabra? ¿Alguien habló? Bueno, no hay problema. Sigo. Entonces, esos procesos son los que queremos de alguna manera agilizar. Ahora, hay un tema, y es el tema que nos tiene a nosotros reunidos. A nosotros, si bien la parte financiera todavía hay que resolver muchas cosas, la parte financiera no es ningún problema. Yo programo, reprogramo, gasté, y de alguna manera reprogramo para el siguiente trimestre. El tema es el avance físico, porque allí es donde la mula bota Genaro. Yo puedo llegar a final de año, gasté mucho dinero, pero no sé si realmente ejecuté. Y ahí se está haciendo también un trabajo fuerte en inversión pública a nivel de focalizar proyectos estratégicos para poder ir determinando sus avances. Todo esto también está en consonancia con lo que se están haciendo con las regionales para efectos de que puedan asumir el rol que les corresponde en esta etapa. ¿Verdad? Que si se están haciendo informes, se puedan hacer muestreos para efectos de poder ir valorando. ¿Es así, don Eury y don Máximo? Ginette. Sí, señor. Sí, no lo vi muy seguro yo de eso. Ok, entonces esto lo estuvimos presentando y luego hablamos, dijimos también que un monitoreo como procedimiento sistemático tiene que ver con determinar el progreso de la ejecución del proyecto, cada trimestre, los avances físicos, los costos, el cumplimiento de los plazos para las actividades son elementos que se deben verificar durante la ejecución. Señores, este tema, lo vuelvo a repetir, el avance físico, perfecto, estamos trabajándolo. El tema de los costos, no hay problema, eso es lo que sabemos hacer, pero también ahí hay que avanzar. El tema son los plazos, el cumplimiento de los plazos. ¿Y por qué es importante el tema de los cumplimientos de los plazos? Es muy importante, señores, porque yo siempre he dicho algo. Y aquí voy a sacar un tema que es bastante importante. Miren, el tema de riesgo, de desastre, vean a lo que me estoy metiendo, pero yo quiero que ustedes lo lleven a sus mentes. La gente piensa y programa recursos alegremente durante el año y posiblemente hay muchas actividades que dependen de agua y otras dependen de que no llueva. Porque si está lloviendo no puedes construir, o si no está lloviendo no puedes sembrar, etc. Entonces, se hace alegremente la programación de recursos durante el año y cuando usted viene a ver, por temas climáticos, de lluvia o no lluvia, por ejemplo, ya allí yo voy a romper con esa programación. ¿Qué significa? Que el tema de gestión de riesgo de desastres y el análisis de riesgo no solo debe ir a la planificación en función de analizar vulnerabilidades y amenazas y construir medidas de reducción. No, también está el tema en que durante la ejecución yo puedo hacer ejercicios de trabajo en función de qué, de los pronósticos, ojo, ya no hablé de proyecciones, pronósticos, porque los sistemas de meteorología generan pronósticos y también generan ciclos de lluvia y sequía a través del niño y la niña. Señores, eso es un trabajo. Y los sistemas de planificación a nivel de las instituciones deben llevar ese conteo para efectos de poder hacer una adecuada programación de la ejecución del proyecto. De nada me sirve tener montado, bien montado un sistema de monitoreo y seguimiento si a la hora de la hora lo que hice y programé lo hice descontextualizado ambientalmente,
descontextualizado políticamente, porque también hasta el tema político es importante, descontextualizado desde la dinámica también presupuestaria. Todo ello, señores, es importante. ¿A qué me estoy refiriendo entonces? A que más allá de este tema, y es lo que yo estaba hablando hace poco, está el tema de gestión del proyecto, de la inversión. Entonces, el tema de los plazos muchas veces no se cumple, no llegamos a tiempo con el proyecto y obviamente que los dolientes van a estar ahí, posiblemente nadie los escucha, pero no les va a llegar sus servicios o sus bienes a tiempo. No es como en el sector privado. En el sector privado, si mi proyecto no estuvo listo el 1 de diciembre y yo necesitaba tener mis productos para venta con el aguinaldo, entonces yo ahí sí voy a perder dinero. Si yo salgo con mi proyecto después de los aguinaldos, ya la gente gastó su dinero y posiblemente entonces el plan de ingresos, o mejor dicho, la proyección financiera se me va al carajo. Estoy haciendo un pequeño recordatorio, esto lo vimos la última vez. Hablamos también de que tiene que ver con el análisis de eficiencia y efectividad del desempeño del proyecto. Todo ello a la luz del marco lógico, ¿verdad? Entonces, nuestra herramienta de trabajo desde el inicio, desde la planificación, está vista a la luz de la matriz de marco lógico. Y es importante tenerlo claro porque esa matriz es la que vamos a venir trabajando durante todo el proceso. El que entiende muy bien en los cursos de formulación y evaluación de proyectos la utilidad del diseño, estructura del marco lógico como elemento de conceptualización, seguimiento y evaluación de los proyectos, señores, es una herramienta poderosa. Pero si tenemos el elemento de marco lógico simplemente porque es una obligación, es un requisito que nos dicen la gente de inversión pública, entonces va a ser algo doloroso y va a ser una carga fuerte. Pero si la herramienta la entiendo y me sirve, va a ser una ayuda para la toma de decisiones. Más que todo en el tema, fundamentalmente cuando se esté ejecutando. Ya habíamos hablado, aquí hablamos de los elementos de seguimiento, aquí estamos hablando de los elementos contextuales de la evaluación, ya yo lo he estado trabajando bastante. Aquí hay algunos elementos que los traje de la guía de las normas técnicas, pero que de alguna manera están vistos en la teoría de los organismos. Dice, la evaluación se efectúa durante todas las etapas del ciclo. La evaluación, correcto. Ya vimos los diferentes momentos. La evaluación pregunta si un proyecto está funcionando y si está funcionando en vista de los resultados obtenidos. Eso es operación. La evaluación requiere asignar tiempo para un trabajo especial y normalmente involucra la participación de profesionales especializados. Son elementos teóricos. Esto también ya lo vimos, la evaluación sumativa y la formativa. Las diferencias entre el monitoreo, seguimiento y la evaluación. Ya lo hemos hecho bastante hasta la saciedad, pero lo voy a repetir aquí para que quede lo más claro. El monitoreo y la evaluación están interrelacionados. En mi discurso así ha estado, pero aquí lo dejamos patente. Pero no son sinónimos. Mientras que el monitoreo es un proceso continuo, las unidades ejecutoras revisando actividades, viendo que se está haciendo todo el proceso, con premateriales, todo lo que conlleva el diario. Y que de alguna manera va más allá de actividades y se lleva a tareas y donde las unidades de planificación tienen que tener un seguimiento adecuado. Ese es el monitoreo permanente, todos los días, semanas, meses, en la ejecución del proyecto. Al contrario de esa, la evaluación se realiza en periodos establecidos, entre lapsos de tiempo más largos. El monitoreo es un proceso continuo de análisis, observación y sugerencias de ajustes para asegurar que el proyecto esté encarrilado a alcanzar el objetivo. La evaluación, por su parte, permite la formulación de conclusiones. Señores, es reflexiva. La evaluación es reflexiva acerca de lo que se observa a una escala mayor. Aspectos tales como el diseño del proyecto y sus impactos, tanto los previstos como los no previstos. Entonces, la evaluación es reflexiva. ¿Cuándo hacemos esos momentos en inversión pública en la República Dominicana? Bueno, lo hacemos al inicio, cuando hacemos toda la programación,
y hacemos todo un ejercicio de poder determinar cómo se va a ejecutar la plata. Luego, entonces, cada trimestre hay una reflexión en función de programamos recursos para estas actividades durante este trimestre y se hizo esto. Debe haber un pequeño ejercicio de reflexión en la unidad ejecutora y en la dirección de planificación para efectos de poder redireccionar recursos durante los trimestres que siguen. Ese es un momento de evaluación. En el segundo trimestre tenemos un momento de evaluación más amplio. Tenemos la reflexión del trimestre mismo y la reflexión del semestre completo. Y ahí es donde yo les comentaba fuertemente a nivel de evaluación. La evaluación no es porque el Congreso dice, quiero saber cómo va. No es porque el presidente dice, quiero saber cómo va. Está bien, eso sí, eso es importante. Pero a nivel del proyecto, ojo, a nivel del proyecto, a nivel de la cartera de proyectos, ojo, de la institución, lo que la evaluación de medio término en el año le dice es, señores, con este proyecto yo no voy a ningún lado. Señores, este proyecto lo que me está quitando es tiempo. Señores, este proyecto, con las condiciones que existen y con lo que viene ahora en el segundo trimestre y tercero y cuarto de lluvia, o con esta sequía que no se quita, yo no puedo continuar con este proyecto. O hacemos ajustes o detenemos este proyecto, lo sacamos, lo dejamos en stand-by y le vamos a dedicar más recursos a otros 3 o 4 que venían medio lentos, pero que lo que necesitan es dinero. Y entonces yo reprogramo y se lo digo a inversión pública y le hago todo un análisis y se lo entrego. Y eso, señores, es gerencia de la ejecución. Y eso es toma de decisiones con base en información que se generó durante el seguimiento de dos trimestres y un proceso de reflexión de la evaluación a la luz de los resultados y las metas establecidas físicas en ese año. Ese es el tema entre monitoreo, seguimiento y evaluación. Finalmente, esta es la matriz que venimos trabajando. Ya he revisado los proyectos, van bien. Y ahora, señoras y señores, vamos a terminar de completar este cuadro. Ahora yo ya he dicho, hace una hora deberíamos de haber estado trabajando en esto, pero había que hacer esta bajada para efectos del trabajo que estamos haciendo y este es el resultado. Entonces, en este momento que son las 7, son las 5, aquí son las, a ver, 5:30. Son las 7:30, ¿verdad? En República Dominicana. Sí, las 7:30. 7:30. Entonces, vamos a detenernos, como lo habíamos platicado y lo habíamos planificado, cada grupo se va a reunir para efectos de ir completando esto. No me interesa que esté listo, me interesa que avancen. En función de los componentes, si hay productos relevantes, bien. Si solo hay 1, 2 o 3, bien. Si el proyecto no lo tenía y ustedes consideran que podía haber uno más, bien. O sea, aquí no se trata, este ejercicio no es como en la universidad, de que o es correcto o es incorrecto. No funciona en estos procesos de capacitación. Aquí lo que procede es, ¿qué se hizo? Lo discutimos y cómo se mejora. Y eso entonces, señores, en los procesos de desarrollo de capacidades van más orientados, señores, a que nosotros mejoremos el accionar en nuestro trabajo. No tiene que ver con lo hice bien o lo hice mal. No, tiene que ver con ya sé cómo se hace. ¿Ok? Entonces, y además yo no soy dueño de la verdad. No soy dueño, pero sí puedo apoyar en la construcción metodológica de los procesos. Entonces, vamos a poner acá los productos relevantes, si es que existen,
Lo que sí debe haber por cada componente son indicadores 1 o 2, y en función de esos indicadores establecer una meta total, debe haber una meta total, hectáreas, metros, personas, que lo vamos a ver, y entonces dividirlo y decir, de esta meta total, en este año 1 hacemos esto, y programamos por trimestre. No, posiblemente si no les da tiempo, lo hacemos para un solo componente. No tiene que hacerlo todo, pero por lo menos para que podamos discutir y podamos ver cómo se va desarrollando el trabajo, porque este es el producto final con el cual vamos a evaluar el curso. Así que, si tienen alguna consulta, voy a salirme de acá para poder verlos allá todos. Ok, perfecto. Y son las 7:30 y nos vemos en, ¿les parece 30, 40 minutos? ¿Les parece? Sí. ¿Aló? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces se reúnen con los links que ya tienen para cada grupo y nos vemos yo los voy a estar esperando en 40 minutos y, o sea, entre 30 y 40. Los que vayan entrando en 30 vamos a ir platicando, pero el límite son 40 minutos. ¿Ok? Ok. Listo. Ok. Bueno, entonces pongo en stand-by y nos vemos en un rato. Señores, solo veo, antes de todo, veo 21 participantes, o sea que yo sé que a mí me escribieron algunas personas que están full con sus trabajos, así que yo sé. Pero bueno, nos vemos en este rato. ¿Está bien? Ok, cierro en este momento. No cierro yo lo dejo abierto acá, pero los espero acá. Ustedes sí se pueden retirar, ¿ok? Yo dejo abierto el espacio. No sé si sería bueno que pare la grabación, ¿no? Ah, sí, para que no se... Exactamente. Y la Sí. vuelvo a poner después, ¿verdad? Perfecto. Sí. Conseguí el dato, señor Bulo, lo conseguí en el informe de ejecución del año Ajá. 2022. Ajá. El 71% de los recursos ejecutados correspondieron a Fondo General. Oye, se ha incrementado. Excelente. Sí. Eso sí, eso da una luz del nivel de endeudamiento del país a nivel de la inversión. Ujú. Habría que revisar entonces si no es que se está yendo a gastos de operación, ¿verdad? El endeudamiento. Bueno, ok. Gracias, Eury. Bien. Ok, entonces decíamos que el producto relevante tiene que ser un resultado, y en este caso entonces vamos a manejar estadísticas mejoradas para efectos de que pueda quedar como genérico. Ahora, cuando hablamos del indicador, este indicador no necesariamente tiene que decir avance de las estadísticas vitales, porque no acuérdense que este indicador que estoy poniendo aquí es un indicador de seguimiento, ¿verdad? Para poder ir determinando el avance del desarrollo de este producto. Entonces, aquí teníamos identificar el 100% de las brechas de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia en los registros de nacimiento y de funciones. Identificadas el 100% de las brechas. De acuerdo al... El mejoramiento de estas estadísticas va a pasar porque se haga esta identificación de brechas. Sí, porque primero como un tipo de diagnóstico, vamos a decir, que se tiene que realizar para identificar cuáles son los grupos que hay mayor brecha en el reporte de los nacimientos y de funciones, porque tal vez, por ejemplo, en un pueblito que no tienen acceso
o que le queda muy lejos, ahí nadie registra quién se muere. Entonces, probablemente las brechas de reporte son desiguales. Entonces, al identificar cuáles son los grupos en donde hay mayores brechas y cuál es la brecha general con el estudio, se va a lograr poder tomar las decisiones adecuadas y tenerlo en cuenta para las estimaciones y las correcciones en los documentos metodológicos, porque ya en la segunda etapa, entonces viene como quien dice la solución metodológica. Pero en la primera se hacen unos trabajos con la base de datos para plasmar bien ese diagnóstico y también ahí se empieza a trabajar con los datos también para manipularlo, conocer todo eso. Entonces, mira, vamos a ver. Deberíamos de tener nosotros, aquí por ejemplo podemos reordenar, porque esto nos puede estar confundiendo. Entonces, realmente el indicador no es del producto relevante, eso hay que aclararlo y lo estoy aclarando en este momento. El indicador es del componente. ¿Estamos claros? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Eso entendíamos. Para ir aclarando. Porque lo que estamos analizando en este lado del componente es un desarrollo o transferencia de tecnología. Dice investigación, desarrollo o transferencia de tecnología. ¿Cuál es el producto de este componente? ¿El producto relevante? No, voy a quitar el producto relevante, lo vamos a dejar como la entrega del proyecto, pero ¿cuál sería si yo tuviera que definir aquí un producto, no el relevante, un producto de este componente, ¿cuál sería? Básicamente esta identificación de las brechas en los registros y básicamente también la generación de las bases de datos que van a permitir esa unificación. Me parece que esos serían los dos puntos más importantes, pero también en las actividades lo podemos ver. Pásate a las actividades, correcto, pásate a las actividades. Entonces, en las actividades tenés integrar la base de datos sobre nacimiento. De nacimiento y la de defunciones. O sea, con todos los datos, cuando tú tienes todos los datos, tal vez puedes identificar más el subregistro, haciendo una comparativa, y luego entonces ahí tú elaboras ellos van a elaborar los dos informes de brecha de acorde a las desagregaciones, y entonces identifican cuáles son las brechas de nacimiento para los diferentes grupos y cuáles son las brechas de defunciones para los diferentes grupos. Y las otras dos actividades, elaborar informe de brecha, elaborar documentos que identifica los niveles de cobertura y subregistro de nacimientos y elaborar informe de brechas en el registro de nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona y elaborar informe de brechas, estamos hablando de un informe, otro documento, y el tema de la integración a la base de datos y a la integración, eso es una sistematización a nivel tecnológico. Sí, sí. Por eso hablan de transferencia de tecnología. Sí, incluso probablemente haya que crear un sistema para el intercambio de datos y todo eso, porque hay que intercambiar datos por las diferentes instituciones involucradas, porque creo que, yo no sé del área, pero creo que trabajamos con lo de la Junta Central Electoral y no estoy seguro si tenemos lo del Ministerio de Salud y la Policía automatizado, entonces yo creo que por ahí va el asunto con esa parte, esas actividades de integración. Sí, con las bases de datos que se van a integrar son tanto la de salud pública como la de la Junta Central. Exacto. Ok. Bueno, entonces miren, aquí lo que veo en este componente es que tenemos dos dimensiones. Una dimensión tecnológica y una dimensión de insumos de documentos, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos dos, por decir, tendríamos dos subcomponentes de este componente. El tema tecnológico y el tema de información, de informes, de brechas, ¿cierto? Sí. Entonces, un segundito.
Entonces, aquí lo que hay que hacer es abrir la ventana y me metieron un montón de animales. Bueno. Aquí entonces, regresemos a la otra lámina, la anterior. La otra lámina. Sí. Y entonces, aquí vamos a poner indicador de componente, ¿ok? Indicador de componente. Sí. Para que no se pierda, para que no se confunda. Tenemos el componente y requerimos indicador de componente. Y luego vas a tener aquí, en este componente, dos indicadores. Y eso ahí hay que trabajarlo, Otto. Ahí hagamos una propuesta, pero esa propuesta va a ser igual, perdón, vamos a ver. Esta propuesta de indicador, más allá de una definición, es de describir una variable que de alguna manera nos permita poder hacer ese seguimiento y de metas. Entonces, por ejemplo, el indicador aquí sería, por ejemplo, sería, tú me habías dicho, un sistema o no sé cómo lo están previendo. Y luego la otra sería, para el tema de investigación y desarrollo, los diferentes insumos o informes o documentos. Ok, entonces sería, por ejemplo, en dos componentes, digo, para este componente, digamos, subcomponente va a tener dos indicadores y uno tiene que ver, por ejemplo, bases integradas, bases integradas de nacimiento y de funciones, y el otro, este mismo indicador que ya está, me parece, que sería identificado el 100% de la brecha de acorde a brechas, serían brechas identificadas conforme sexo, Porque eso no tenés problema y vos lo podés escribir en el SNP y lo podés escribir como un indicador. Lo que sucede allí es que, vamos a ver, estoy viendo cómo lo vamos a trabajar. Sí. Entonces, vamos arreglándolo. Sí, si quieres, después lo puedes... sí, sigues hablando, yo igual ahorita lo anoto y en cualquier caso. Entonces, vámonos a la otra lámina otra vez, ahí, a la anterior. A la actividad, sí. Entonces, mira, cuando uno tiene, vamos a ver, voy a hacer siempre la comparación con algo que es más obvio para poderlo hacer la analogía con lo que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, que una actividad, un indicador es, vamos a ver cómo lo digo, una actividad, vamos a ver una actividad que sea bastante personas capacitadas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo automáticamente, yo podría decir, el componente es un componente de desarrollo de capacidades, por decir. El indicador sería personas capacitadas. Entonces, yo automáticamente, yo como meta puedo decir, son 350 en el primer trimestre, 30 en el segundo trimestre, etcétera. Es muy sencillo, ¿cierto? Sí. Es muy sencillo. En este tipo de proyectos nuestros es un poco más complejo, pero lo que yo siempre he dicho es que hay que buscarle la comba al palo. Yo voy a utilizar este proyecto para efectos de que todos vayamos contextualizando el trabajo nuestro, ¿ok? Porque este proyecto es bastante sui generis. Y de hecho así se dan muchos. Entonces, creo que no te entiendo. ¿Qué es importante? Es importante para efecto de este tipo de proyectos
donde tenemos como producto documentos o un sistema de información, donde no tenemos cantidades, sino que posiblemente van a ser fases o procesos. Entonces, la clave, usted la tiene muy bien elaborada aquí. Usted tiene, por ejemplo, en este componente, que lo vamos a dividir, tiene una actividad que es integrar bases de datos de nacimiento e integrar bases de datos de funciones. Entonces, usted tiene como meta o como indicador bases de datos integradas, así me lo había dicho, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos dos. Y vamos a poner, lo único es que cuando aquí vamos a poner actividad 1, actividad 2. Entonces, cuando los tengamos cuando lo tengamos y vámonos al anterior, la otra, ahora sí, tú me tienes aquí, vas a poner, por ejemplo, ¿cuándo va a estar lista esta base de datos? Posiblemente en el trimestre 1 no, posiblemente en el trimestre no, posiblemente en el trimestre 3. Entonces aquí vamos a poner la base 1. Si alguien quiere saberlo, va a ir al documento, que la base 1 es la de funciones o la de nacimientos. Y la otra acá. ¿Qué significa? Que nosotros aquí vamos a asignar un presupuesto, pero ese presupuesto que se asigna el primer trimestre, que no hay una meta, nosotros no necesaria, o sea, en inversión pública no es necesario que tengamos una meta en cada mes o en cada trimestre. Sí debemos de tener en algún momento la comparación. Lo que sí es cierto entonces, y miren la importancia, lo que sí es cierto es que nosotros vamos a valorar el cumplimiento del indicador en el lugar que tengamos esa base integrada. Pero en los otros trimestres sí es necesario allí un ejercicio o un trabajo más de detalle de subactividades que hay para cada fase integrada, subactividades que sí son importantes para el seguimiento de la unidad ejecutora y de el informe de cumplimiento de gastos versus actividades. ¿Qué significa? Ante inversión pública es necesario indicar, se gastó tanto esto en los rubros que se definieron, porque inversión pública también va valorando objetales y cuentas que son afectadas, ¿entienden? Entonces, inversión pública no solo va viendo, porque es el órgano rector, no solo va viendo que se logró el producto, en este caso el producto del componente, ¿verdad? Que es la base integrada, sino que va valorando que los gastos de actividades que se definieron para llegar ahí van coherentes con eso. Si en algún momento no van coherentes con eso, ya inversión pública va a saber que en el segundo trimestre no va a estar listo esa base. Y puede haber hasta cierto punto cierta reflexión del analista con el sectorialista que le corresponde. No sé si me explico, compañeros y compañeras, Otto. Es la bajada reflexiva. Tenemos aquí a nivel ya, no vamos a tener a nivel aquí de todo. Esto es un informe para actividades, pero actividades macro, como son bases de datos integradas de nacimientos y bases de datos integradas de funciones. Vamos a tener una base de datos en tal fecha y otra base de datos en tal fecha. Pero eso va a estar ahí plasmado como producto del componente, que es lo que inversión pública le solicita. Pero hay otro seguimiento más abajo, más de detalle, que es el que se hace trimestre con trimestre. Por eso he estado haciendo la reflexión sobre el tema de la evaluación trimestral y de ese ejercicio de reprogramación. ¿Por qué? Porque allí mando un mensaje para los colegas de inversión pública que tienen que ver el bosque, pero también tienen que ver los árboles.
Entonces, cuando están en el primer trimestre, el analista ve ese proyecto, el analista no ve un presupuesto, el analista ve el proyecto siempre. El analista de inversión pública siempre tiene que estar viendo el proyecto. Y si tiene que estar viendo el proyecto, cuando ve que una ejecución no cumplió con ciertas actividades y ciertos gastos que había que hacer, automáticamente inversión pública le dice a su institución, ¿qué vas a hacer con ese producto? ¿Lo vas a mantener ahí? No vas a cumplirlo. Vas a reprogramarlo. ¿Me explico? Y allí es donde estamos haciendo ajustes y estamos haciendo, ¿cómo se llama? Reprogramaciones, y estamos haciendo entonces replanificación también. Y eso, ese es el tema, que vayamos viendo esos diferentes niveles. En el nivel de ejecución lo miramos. Hay un análisis de componentes y hay un análisis de actividades. Ese análisis de actividades no va a estar siempre visto a la luz de unidades elaboradas o unidades producidas, como una fábrica. No, va a estar en función de partidas presupuestarias ejecutadas, que obviamente me dicen que vamos bien a cumplir con el componente, o con la meta, que es en el segundo trimestre posiblemente. Es esto, compañeros y compañeras, entonces vamos a ver, tenemos el componente, este producto relevante simplemente podemos ponerlo uno solo aquí, y para que no nos confunda, pero sabemos que este indicador es del componente y que aquí tenemos la meta. Y eso es un mensaje para, como yo se los decía, para inversión pública, de que está bien, vamos a tener claro en qué momento están los productos de este componente. En este caso son estadísticas. Vamos a tener que tener un análisis de el nivel de ejecución para hacer las reflexiones correspondientes de si realmente se va a lograr cumplir la meta en el trimestre que corresponda. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No, entonces, para este caso, por ejemplo, nosotros le agregaríamos para el primer componente 2 indicadores, uno de base integrada y otro de brecha identificada. En este caso convertiríamos a valores absolutos, porque serían 2 bases de datos y 3 informes, vamos a ponerlo así, acorde a las actividades. Exacto. Entonces serían valores absolutos. Entonces, usted, a ver si coge la idea, usted nos explica que, como en este caso nada más estamos poniendo, por ejemplo, la elaboración de informe, pero esa elaboración de informe tienen un conjunto de actividades que hay que darle seguimiento para que se produzca el informe. Entonces eso va en otro tipo de seguimiento más profundo que se hace, ¿cierto? Más que profundo, más de detalle. Más detallado que se hace, pero en este caso vamos a trabajar hasta el nivel macro. Exactamente, sí. Y hay que estar reflexionando sobre en el caso de ustedes como ONE, hay que estar reflexionando de que el nivel de gasto, pero más que de gasto, y usted lo puso muy bien aquí, que puede ir en otro nivel de avance físico o de avance, va a estar en el marco, el avance no va a estar en el marco de unidades, va a estar en el marco de ejecución física de actividades, porque las actividades es avance físico. Que nos quede grabado. El desarrollar las actividades es avance físico, ¿cierto? Y el cumplimiento de las metas de los indicadores de componente es el tema del cumplimiento a nivel de componente. ¿Okay? Tenemos el avance físico y tenemos también la meta de ese avance físico. ¿Ok? Ok. Entonces, miren, con este ejercicio que presentó la ONE,
compañeros y compañeras, todos los grupos vamos a cambiar indicador. Aquí le vamos a agregar componente y se sabe que es el indicador desde componente. En este caso, Otto, juntarlos todos y que quede como un producto relevante, ¿verdad? ¿Cómo? En el buen término de la palabra, este producto relevante, que es estadísticas vitales mejoradas, tiene que ver con se integró esto, se elaboraron estos documentos, se generaron resultados, documentos metodológicos y se hicieron las capacitaciones, ¿verdad? Sí. Y eso de alguna manera, en conjunto, ese combo, me permite poder determinar que las estadísticas fueron mejoradas. En este caso, las estadísticas vitales. Ok. ¿Alguna pregunta para los demás compañeros y compañeras? Sí, profesor, yo quería que usted me explicara, porque ahora mismo estoy confundida, y no confundida, sino que el indicador a nivel de producto no se mide en porcentaje. Vamos a ver. Lo que traté de explicar. Por ejemplo, en el cuadro que nosotros hicimos, tenemos como productos relevantes jóvenes de 18 a 35 años capacitados para la empleabilidad. Ok. Entonces, hicimos como indicador número de jóvenes capacitados. Número de jóvenes de 18 a 35 capacitados. Sí, pero teníamos entre 30,000 jóvenes. Sí. La meta de los 30,000 jóvenes nosotros lo desglosamos en los 3 años. Sí, pero vamos a ver. Ahí es donde yo estaba haciendo el ajuste y comentaba a Otto de que hay alguna información que no generó el desarrollo que yo quería, porque me faltó una palabrita. Cuando yo puse indicador acá, se entendió que era el indicador del producto relevante y no, es el indicador del componente, de lo que espera el componente. Así nosotros lo hicimos, el indicador del componente, no del producto relevante. ¿Cuántos componentes son? Nosotros tenemos 3 componentes, tenemos uno de capacitación, uno de inserción y otro de fortalecimiento. Ok, ¿tienen uno de capacitación? Inserción y fortalecimiento. Ok, entonces los 3 indicadores en conjunto permiten hasta cierto punto lograr el producto relevante. ¿Explico? ¿Por qué? Porque si usted tiene capacitación y va a capacitar a los 30,000, ¿correcto? ¿Aló? ¿Correcto? Sí, profe, nosotros vamos a capacitar los 30,000 jóvenes, pero el proyecto tiene una meta de 50,000. De 50,000 personas, donde una parte de esa persona va a insertarse en empleos temporales. Sí, pero está bien. Entonces, pero la capacitación en sí no me garantiza que van a estar todos, pero es un producto del componente que yo requiero un indicador, que se capacitaron todos, pero no es el producto. Sí. A eso me quiero referir. Entonces, el indicador va a ser jóvenes capacitados. Ahora, en el otro, que tiene que ver con fortalecimiento, ¿qué tiene planificado ahí? O sea, en el fortalecimiento es fortalecer la intermediación de empleo
En ese caso, tenemos varias actividades. Sería fortalecer o actualizar la bolsa electrónica de empleo, capacitar el personal del Servicio Nacional de Empleo, y abrir más OTE, más oficinas territoriales de empleo. Okay. Eso va en fortalecimiento, todo eso. Ahí tiene usted sus indicadores. Sí. Que va a estar en relación con tantas oficinas aperturadas. Exacto. O ¿cómo se llama? El otro es, también tienen capacitación, ¿verdad? Sí. Entonces, tienen otro indicador y tienen, ¿qué otro más? Inserción, uno para insertarse. Okay. En empleos temporales y también en las empresas. En fortalecimiento tienen ustedes la inserción de los jóvenes. ¿Eh? ¿En fortalecimiento? ¿Tienen la inserción de los jóvenes en las no, empresas? En el fortalecimiento sí, por medio de... No, ya me acordé. Tienen que registrarse en la Bolsa Electrónica de Empleo. Tienen que hacerse la intermediación a los jóvenes. Sí, usted en el último, en ese, lo que tenía ahí es empresas que ustedes logran captar, ¿verdad? Sí. Intermediación. Sí, pero en cuanto captamos las empresas, los jóvenes en entrenamiento para la inserción laboral lo hace dentro de la empresa y la empresa tiene el compromiso de quedarse con el 85% de esos jóvenes que se entrenan en sus empresas. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente, Luz. Vamos a, igual que con este grupo, vamos a definir, tienen ustedes sus componentes, van a definir ustedes el indicador del componente, pueden ser 2 o 3, lo van a plasmar aquí y me lo van a enviar, que todos tienen que enviármelo. Vamos a poner una fecha, hoy es 13, que me lo envíen 13, 14, 15, 16, 17, 18, que me lo envíen el jueves 20, pueden enviarlo antes, y en la siguiente semana, el lunes, tenemos un cierre para las, perdón, no, ¿qué día sí? Vamos a ver, hoy es 13. Envíenme ustedes los documentos 13, 13 sería, a ver, que me envíen los documentos el 17, el lunes 17, ¿ok? Lunes 17 hasta el 18, yo cuando los recibo, yo el 19, 20 y 21 los recibo y se los devuelvo y hacemos las presentaciones en la semana siguiente, ¿ok? Y de acuerdo, profesor. Yo hago los ajustes y les doy mis recomendaciones para que presentemos en esa, y lo voy a poner aquí ahora en el chat. Pero sí, lo que sí es claro que me tienen que enviar los documentos por tarde el martes 18. ¿Ok? Sí. Captado. Captado, Luz María. Sí. Entonces. De acuerdo, profe. Okay. Todos los grupos entonces incluyan indicador de componente, ponen la meta. Ya vimos el ejemplo de los compañeros en función de, en este caso, la meta son como variable, es aquí, perdón, en el indicador es estadísticas integradas, documentos elaborados. Lo único es que si decimos documento 1, documento 2, documento 3, siempre debe haber una referencia de cuál es el documento 1, cuál es el documento 2, como es en el caso de este grupo, que lo tiene en la siguiente lámina. Presentadla, por favor, Otto.
Gracias. Como lo tiene el grupo, y aquí entonces ellos van a sacar una numeración. Informe 1, informe 2, o informe 1, informe 2, informe 3. Entonces, cuando uno dice el informe 1 se entregó, ¿cuál es el informe 1? Uno va aquí a la matriz y se da cuenta cuál fue el que entregó para efectos de elaborar algo más explicativo a nivel de evaluación. Entonces, quedamos con eso. Eury, ¿estamos claros del trabajo? Sí, estamos por aquí, claro. ¿Se entiende el trabajo, Eury? Sí, no, inclusive hay una información que yo le estaba llenando un poco incorrecta, pero ya se aclaró con el asunto del indicador de componente. Sí. Excelente, porque ese es el gran error, es el gran problema que tenemos en inversión pública, que queremos poner indicadores, a veces, perdón, no inversión pública, sino que las instituciones quieren hacerlo a nivel de producto relevante y lo que tienen que hacer es un indicador a nivel de componente, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Eury. ¿Quién más? Bernardita, ¿estamos claros? Sí, señor. Profesor, una pregunta. Ajá. Estos indicadores que estamos viendo a nivel de componente, ¿en qué clasificación caerían? ¿De eficiencia, eficacia o de qué tipo son estos indicadores que estamos viendo en el ejercicio? Estos indicadores caerían a nivel de eficacia, porque son resultados. Y cuando vemos el tema de costos, obviamente que estamos hablando de la eficiencia en el uso de los recursos, perdón, en el gasto. Pero sí, la metafísica va siempre en eficacia. Logramos los 2 estudios, logramos 3 estudios, ¿verdad? ¿Sí? Entendido, gracias. Ok, perfecto. Entonces, quedamos en eso y espero los trabajos al martes a más tardar. Me los pueden enviar por correo para no pecar de que si lo subieron o no lo subieron, ¿les parece? De acuerdo. Yo voy a hacer algunos ajustes, vamos a hacer, entonces lo vamos a enviar a la fecha. Bien. Karen, con ustedes, el grupo de ustedes ¿entienden el trabajo? La mayoría lo entiende. Me pregunta que si mi grupo tiene el trabajo. Tiene claro el trabajo, ¿sí? Trabajamos un solo componente. Ok. Bueno. Y seguiremos trabajando. Y pueden ajustarlo. Y la pregunta también es, ¿se comprenden los ajustes que hay que hacer para el trabajo? Lo que usted dio la otra vez, que nos envió los comentarios, sí. Ok, perfecto. Ah, bueno, usted es de ese grupo, sí. Ok, listo. Perfecto. Ok, Karen, gracias. Bueno, buenas noches, que descansen. Pase buena noche. Gracias, igual. Buenas noches, gracias igual, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Carlos.